una reacción conforme pasa el tiempo. ¿Cómo va evolucionando esto? En ustedes, por ejemplo, un caso importante es cómo un fármaco va disminuyendo su actividad con el tiempo, cuánto tiempo tiene en el cuerpo, dura en el cuerpo, necesitamos tiempos de vida media. Ajá, entonces por eso es importante revisar la cinética en el área de farmacia. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar diferentes técnicas que nos pueden ayudar a determinar esos valores cinéticos. Por ejemplo, podemos utilizar un conductímetro, podemos utilizar un refractómetro o podemos utilizar un espectro, que es lo que estas tres cosas son las que usamos más comúnmente en el laboratorio. Estos son métodos indirectos que se les llama revisión de la cinética a través de una propiedad física. Y existen los métodos directos que están relacionados con la medida de la concentración. Por ejemplo, un método directo sería la medición del pH. La medición del pH nos da una relación directa con la concentración y podemos determinarla con la ecuación que tenemos para el cálculo de pH. ¿Sí? Y estos son los indirectos. No podemos determinar tan fácil la concentración, pero sí podemos utilizar la propiedad para ver cómo va esa cinética, ¿vale? Bueno, entonces recordemos que la cinética química estudia la velocidad rapidez con la que ocurre una reacción. Esta definición la pueden encontrar en diferentes libros como Leider, Macy, Charm, Brown, etcétera, como Boll también. Pero, por ejemplo, si nosotros nos vamos al Chang más actual de este año, del año 2020, ya quita la palabra velocidad. ¿Qué pasa con ¿Es velocidad o es rapidez? Ajá. Realmente siempre ha sido rapidez. El problema es que a veces los libros hacen una mala traducción del concepto. ¿Por qué? Porque se decidió en años anteriores que podíamos definir la rapidez como una V, pero esto era para no confundirla con algún otro parámetro, o como una VR, ¿sí? Pero en realidad el concepto es la rapidez de la reacción, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí encontramos, vean, la velocidad R, ¿sí? Así lo ponían. Pero no, en realidad es la rapidez R, es la variación de una propiedad del sistema de reacción que cambia con el tiempo. Entonces, lo que estamos valorando en la rapidez es cómo cambia el número de moles cuando cambia el tiempo. Eso es lo que habíamos revisado en las clases anteriores. Podemos relacionarlo directamente con un cambio de concentración con respecto al tiempo, donde X es la propiedad del sistema. Como les decía, puede ser concentración, cantidad de moles, presión, si es una reacción en fase gas, conductividad, absorbancia, etc. Todas estas propiedades que yo puedo medir me pueden dar una idea de cómo es la cinética en mi reacción, pero depende del tipo de reacción que se lleve a cabo. Un método químico directo de medir es la concentración, que consiste en realizar titulaciones en reacciones lentas. Y, por ejemplo, en este caso, podemos medir un pH o hacerlo por la determinación de volúmenes. Los métodos físicos son generalmente más exactos y menos laboriosos que los químicos, ¿sí? En ellos suelen medir una propiedad física del sistema reactivo en función del tiempo, que es directamente proporcional a la concentración. Es lo que mencionaba en la diapositiva anterior. Ajá. Eh, la concentración, cualquiera de estas propiedades que tenemos en consideración se les llama lambda, ¿sí? No importa qué propiedad sea, puede ser concentración, puede ser absorbancia, conductividad, ángulo de rotación, pero a todas les vamos a llamar lambda, a esa propiedad física. Aquí luego esta lambda la confunden con longitud y longitud con absorbancia. Ajá. No tiene nada que ver esto, sino es una letra que se utiliza para representar cualquier propiedad física. Esto es importante porque las fórmulas van a contener lambda y recuerden que puede ser cualquier propiedad, ¿sí? Esto permite seguir la reacción continuamente según se va produciendo. Bueno, recordemos, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio de
Si tenemos, acuérdense que lo que hemos estudiado en cinética y lo que hemos visto en clases pasadas se refiere a reacciones homogéneas. ¿Qué son reacciones homogéneas? Que todos los componentes están en una misma fase. Por ejemplo, si hablamos de reacciones gaseosas, no podemos hablar directamente de concentración. Las cosas en las reacciones gaseosas se miden a través de presiones, ¿sí? De presiones parciales. Ahora, yo puedo partir de una ecuación que es muy famosa, que ustedes ya conocieron en algún momento, que es la ecuación de ¿qué? ¿Se acuerdan de este nombre? De esa ecuación. De los gases ideales. De los gases ideales. Siempre todos consideramos que hay que trabajar con gases ideales, ¿no? Decimos, todo se comporta como ideal. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esta trampa? Pues porque es más fácil estudiarlos, ¿sí? Y omitir cosas que se deben considerar. Por ejemplo, yo tengo esta ecuación de los gases ideales que me habla que yo puedo determinar la presión parcial de un gas considerando estas propiedades, como es volumen, la constante de los gases, la temperatura y el número de moles, ¿sí? Entonces, partiendo de esta relación, yo sé que una concentración molar, ¿qué unidades tiene la molaridad? Número de moles sobre un volumen determinado, ¿sí? Que es esta parte de aquí. Por ejemplo, ustedes dicen, si es molar, la unidad que es mol, una unidad así como muy conocida por ustedes, es mol sobre litro. Esto se refiere a número de moles sobre algún volumen, porque puede ser mililitros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, milimoles, etc. De forma general, yo puedo escribir la concentración como está aquí, número de moles sobre volumen. Y si yo trabajo con esta ecuación y despejo esta relación, miren cómo me queda. Yo puedo poner que N sobre B va a ser igual a P sobre RT, ¿sí? Entonces, como ya estoy poniendo aquí esta relación, yo puedo igualar esta concentración con respecto a esto, ¿sí? Y esto es una presión parcial de alguien, ¿sale? Entonces yo puedo hacer esa relación, concentración con la presión. Ahora, supongamos que yo tengo esta reacción, un reactivo A que me da un producto B y un producto C. Ajá. Tengo un reactivo, tengo dos productos. Recuerden que para escribir la ley de rapidez, la ley de rapidez yo la puedo escribir así. R es igual a K por la concentración de ¿quién? Del reactivo. ¿Elevado a quién? ¿A quién lo elevo? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se llama el exponente? Orden de reacción. Orden de reacción, a la n. ¿Sí? Esta es mi ley de rapidez de forma general. Pero la rapidez, recordemos que se define como un cambio de concentración con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, esto lo puedo reordenar y lo escribo de esta forma. Pongo que la rapidez es igual a menos, recuerden que como es un reactivo, tengo que ponerle el signo menos porque estoy poniendo a lo que es igual la rapidez, ¿sí? Y como la rapidez la quiero hacer en función de A, por ejemplo, yo puedo poner que es menos el cambio de concentración de A con respecto a T, que es igual a esta parte. Esta parte recuerden que es la que nunca va a cambiar, ¿sí? Esta parte siempre la vamos a... ¿A qué me refiero con que nunca va a cambiar? Esta siempre tiene que ser referida a quién? A reactivos. Yo no puedo escribir este lado referido a productos, pero sí, yo lo puedo referir con este o con este, recordando que si es reactivo es negativo y si es producto es positivo. Entonces aquí solamente tengo un reactivo, entonces por eso de este lado nada más tengo esta parte. Recuerden que el orden de reacción se puede expresar como N, como alfa o como X, ¿sí? Aquí lo puse como N, pero aquí en el ejemplo lo vemos como alfa y es lo mismo, se refiere al orden de reacción. Una vez que yo definí mi ley de rapidez con respecto al reactivo, en lugar, como voy a hablar de una reacción en fase gas, yo no puedo hablar en términos de concentración.
Entonces tengo que sustituir a lo que es igual la concentración cuando tengo un gas. Entonces, en lugar de escribir esta relación, voy a escribir esta, ¿sí? El cambio de la presión con respecto a RT cuando el tiempo cambia, ¿sí? Es lo único que estoy haciendo, sustituyendo esta parte por esta, porque es una reacción en fase gas. 9:30. Y igual de este lado, pues también tengo que hacer lo mismo. En lugar de escribir la concentración de A, voy a escribir esto, ¿sí? Aquí es presión parcial de cualquier componente, ¿sí? En este caso estamos hablando de A. Entonces lo voy a poner como presión parcial de A sobre RT elevado a mi orden. Esto lo voy a poner aquí ya rapidez para que ya no nos hagamos bolas con el concepto. Y después, todo esto por propiedades de la derivada de la derivada, lo puedo reordenar, ¿sí? Y me queda expresado de esta forma, ¿sí? Donde la derivada de la presión parcial es igual a dt, y esto corresponde a K sobre RT elevado a la alfa menos 1 por la presión parcial, ¿sí? Esto que está aquí lo puedo escribir aquí por propiedades de la derivada, ¿sale? Entonces, cuando yo tenga una reacción en fase gas, yo puedo calcular sus parámetros de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo hago en función de la presión parcial de A, pero también lo puedo hacer con la presión parcial de B, con la de C, etcétera, dependiendo de lo que yo tenga en mi problema, ¿no? Que me digan, háganlo en función del producto B o del dato que me den, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación que yo puedo usar cuando tenga gases. Ajá. Bueno, entonces, vamos a empezar. Voy a borrar primero. Eso no me deja cambiar. Ok. Las técnicas que se utilizan para determinar experimentalmente la rapidez de una reacción química son métodos químicos y físicos. Los métodos químicos en los estudios cinéticos utilizan procesos químicos para determinar el progreso de una reacción con respecto al tiempo. En estos métodos se toman muestras de la reacción química a ciertos intervalos de tiempo. Por ejemplo, ustedes están en el laboratorio y están llevando a cabo una cinética. Por ejemplo, cada 5 minutos tienen que tomar una muestra para ir midiendo cómo va la concentración de su reactivo, por ejemplo. Lo pueden medir o ahí mismo en su reacción meten su pHímetro y van midiendo cada 5 minutos o cada 10 minutos, como sea el experimento, cómo va cambiando esa concentración. Entonces, disminuye el pH, aumenta el pH, voy haciendo mis anotaciones, ¿sí? Y es una forma de seguir midiendo una cinética. La detección de la reacción se realiza enfriando rápidamente la muestra o añadiendo una especie química que agote uno de los reactantes. Recordemos que cuando hacemos un método químico, a veces las reacciones son muy lentas, por eso necesitamos agregar en algunas cosas algo que ayude a que la reacción se lleve a cabo. Después de detener la reacción, se analiza el contenido de la muestra, llevando a cabo este análisis en una serie de muestras sacadas del recipiente de la reacción original. A tiempos desde que se inició la reacción, se puede determinar la cinética de reacción. Los métodos químicos son generalmente incómodos de usar y están limitados a reacciones que tienen lugar en escalas de tiempo lentas. Esto lo podemos revisar en este libro que es el Engel. Ajá, y eso es lo que se comenta acerca de los métodos químicos. Ahora, los métodos indirectos o los físicos se relacionan con que la velocidad de reacción se monitorea a través de métodos indirectos de medir la concentración en el tiempo. Consiste en medir el valor de una propiedad física llamada, en algunos libros lo van a encontrar que le llaman observable, que es proporcional a la concentración de algunos de los reactantes o productos. El tratamiento cinético con observables y ajustes estadísticos desarrollan competencias para el tratamiento de datos y uso de métodos físico-químicos indirectos. Aquí también es importante mencionar que, por ejemplo, algunos de estos métodos, en caso de que mides conductividad de observancia, hay que tener cuidado a quién estamos midiendo. Si estamos midiendo el reactivo, cómo va disminuyendo, o estamos midiendo al producto, ¿sí?
Porque en una reacción con un método directo, pues sabemos, si se habla de pH, pues sabemos que estamos midiendo son la concentración de los iones hidronio, eh, de los iones hidronio, ajá, y por eso podemos saber inmediatamente quién es el que estamos midiendo. En el caso de los métodos directos, tenemos que saber bien si estamos midiendo al producto o al reactivo, porque eso depende cómo vamos a usar las ecuaciones, ¿sale? Entonces, teniendo estas consideraciones, vamos a ver qué más se habla de esto de los métodos indirectos. Son métodos más complejos que implican técnicas que son capaces de controlar la concentración de una especie individual en función del tiempo. ¿A qué nos referimos con más complejos? O sea, usar un pHímetro pues es muy simple. ¿Por qué? Porque conozco la ecuación de pH y de ahí sacó la concentración. Por eso a ese le llamamos que es un método directo. Pero en el caso de los métodos directos, el fundamento de cada técnica es muy complicado. Por eso es más cómodo utilizar la misma propiedad que estoy midiendo para poder seguir mi cinética. Sí, eso es a lo que se refiere esta parte. Dice, muchas de las técnicas espectroscópicas son extremadamente útiles para tales medidas. Por ejemplo, se pueden llevar a cabo medidas de absorción electrónica en la que se controla la concentración de especie usando la ley de Lambert-Witt. Se puede emplear las medidas espectroscópicas usando la absorción infrarroja y la dispersión de Raman. Aquí ven, aquí ya estamos hablando de técnicas más complejas que la que es la espectroscopía que ustedes conocen en el laboratorio. Aquí ya hablamos de infrarroja, de Raman para controlar las transiciones vibracionales de los reactantes. O también podemos hablar de otro tipo de espectroscopía que es la resonancia magnética nuclear, que es una técnica para seguir la cinética de reacción. Entonces aquí estas técnicas ya se vuelven más complejas y por eso es más fácil utilizar la misma propiedad para seguir la cinética. Entre ellos, ¿cuáles podríamos conocer? Que son métodos dilatométricos, que hablamos de un cambio de volumen directo, métodos ópticos de polarimetría, refractometría, colorimetría, espectrofotometría, que se relaciona con el cambio del espectro de luz, conductividad y polarografía, ¿sí? Esos son algunos de los métodos y aquí pues caben muchos tipos de espectrofotometría, ¿sí? Desde una visible, una UV y los que mencionamos acá atrás. Nosotros en el laboratorio en la FES los que podemos hacer directamente, ya sea utilizar un espectro UV-Vis o solamente la parte visible, ¿sí? Entonces, esos son los que nosotros los tenemos como de referencia. Y bueno, recordemos que el método integral, no sé si se acuerdan que resolvimos la parte matemática para obtener todas las ecuaciones que corresponden al método integral, de las cuales, a ver, estas fueron las ecuaciones que obtuvimos en método integral. Cada una la resolvimos, la integramos y obtuvimos esta forma, que es la y igual a mx más b, ¿sí? Y sacamos cada una de estas ecuaciones para los diferentes órdenes. ¿Sí se acuerdan? Que lo estuvimos haciendo paso a paso cada una. Sí, profesor. Entonces, esta ecuación nos dice qué es lo que vamos a graficar en Y y qué es lo que vamos a graficar en X. Por ejemplo, si es de orden 0, graficamos concentración conforme va cambiando el tiempo con respecto a T. Si es de orden 1, hacemos el logaritmo de la concentración y en T, en X siempre vamos a tener T. Ajá. Y si es de orden 2, sacamos el inverso, ¿vale? Y recordemos que las acomodamos así para que tuvieran esta forma. Hay muchos libros que se las presentan con esta parte de este lado o esta parte de este lado, pero nosotros tenemos que considerar que la ecuación tiene que tener esta forma, ¿sale? Entonces, considerando el método integral, para la propiedad física se considera solamente para orden 1 y para orden 2. Y utilizando esta ecuación y esta, se hizo un ajuste para interpretar cuando hacemos el cálculo
de una propiedad física. Me voy a regresar a esta parte, ¿sí? Nosotros inicialmente recordemos que podemos conocer cómo es el orden de reacción si hacemos una gráfica muy simple de concentración contra tiempo. Dependiendo de cómo se ajuste la curva, es como podemos interpretar el orden sin necesidad de utilizar un método. Pero como sabemos que no son métodos no son métodos muy precisos, por eso tenemos que recurrir a un método integral o un método diferencial para conocer la constante y el orden. Recuerden que lo más importante en cinética, ¿para qué hacemos todo esto? Porque requerimos conocer constantes de reacción y el orden en mi reacción, ¿sí? En cinética, hagan de cuenta que el orden es una clasificación que se hace en cinética de acuerdo a las propiedades de mi reacción, ¿sí? Entonces siempre necesitamos conocer constante y orden. Es por eso que hacemos todo este tratamiento, ¿vale? Ahora, considerando que yo tengo un observable o una propiedad que yo esté midiendo, yo puedo hacer unas gráficas, que es la propiedad física con respecto a T. Si estoy hablando de qué, de un reactivo. Recuerden que cuando hablamos de reactivos, a medida que va pasando el tiempo, va disminuyendo, ¿sí? Y si hablo de un producto, ¿qué pasa? Se va formando, ¿sí? Entonces yo puedo hacer estos gráficos y vean que el comportamiento es el mismo. Este con respecto a este, pues es el mismo, me arroja la misma información. Y aquí pues va hacia arriba porque es un producto, ¿sí? Entonces es por eso que yo puedo utilizar alguna propiedad para conocer el orden. Ahora, ¿cómo conozco el orden de reacción con la propiedad física? Aquí es lo que les decía. Retomemos la ecuación de orden 1 y orden 2. Solo vamos a probar en esos dos tipos de orden mi propiedad física. Partimos de la originalidad de la ecuación del método integral, nada más que aquí está acomodada de una forma diferente a la que tenemos, que esta es igual a y igual a mx, igual aquí y igual a mx, pero es lo mismo, recuerden que eso no es matemática. Ahora, yo tengo que acomodar estas reacciones incluyendo la propiedad física, ¿sí? Entonces, ¿cómo la voy a organizar? Por ejemplo, si yo estoy midiendo la propiedad de mi reactivo A, yo puedo acomodarla de esta forma. Fíjense, esto es concentración de A cuando cambia el tiempo, entre la concentración que tengo al inicio. Entonces tengo que acomodar esto para medir una propiedad física. Ahora la ajusto aquí. Recuerden que este logaritmo va a abarcar todo este cociente porque tengo un corchete, ¿sí? No nada más vayan a aplicarle el logaritmo a este porque luego se equivocan. Primero hago todo lo de aquí adentro y luego le aplico el logaritmo. Lambda dijimos que era cualquier propiedad física, ¿sí? Esto que está aquí nada más que queda, hagan de cuenta que lo que quiero poner ahí. Esto quería que quedara como subíndice, entonces debería de haber quedado así. Lambda de la concentración inicial, eso es, menos lambda de la concentración a infinito. Pongo así paréntesis. Voy a acomodarla en una sola ecuación para que vean que es, a lo mejor aquí se confunden un poco, pero es lo mismo. Yo voy a poner logaritmo natural de lambda de A sub 0 menos lambda de la propiedad al infinito entre lambda de algo que se vaya midiendo a través del tiempo menos lambda
a infinito. ¿Sí? Y esto es igual a K. ¿Sí? ¿Qué significa esto que está aquí? A ver, dígame cómo lo interpreta. ¿Qué significa infinito? Lambda infinito. ¿Alguna idea? ¿Nada? Miren, acá abajo está. Lambda, este infinito es con este. Lambda infinito es absorbancia, volumen, presión. Presión total tiene que ser aquí. Presión total. Ángulo de rotación, etc. Al infinito. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo interpretarían que es al infinito? ¿A poco van a medir infinitamente veces todo el tiempo ahí la reacción? O sea, imagínense, nunca terminaríamos de estar midiendo la reacción. ¿Con qué creen que está relacionado esto? Cuando decimos infinito. ¿No? ¿Ni idea? Hasta que ya se haya consumido. No necesariamente consumido. Hagan de cuenta que están midiendo absorbancia. Les voy a poner con el ejemplo directo en el laboratorio. Ustedes están midiendo absorbancia. Y, por ejemplo, empiezan en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y obtienen su dato de absorbancia. Aquí voy a poner tiempo, ¿no? Tiempo de 1, 2, 3, 4, 5 minutos. ¿Sí? Y aquí voy a medir la absorbancia. Mi absorbancia a 1 minuto fue de 0.5. ¿Sí? A 2 fue. Si estoy midiendo un reactivo, ¿qué va a pasar con la absorbancia? Pues va disminuyendo. 0.3, 0.2, 0.1 y aquí voy a poner 6. 0.05, 0.05, los 7 minutos otra vez, 0.05. ¿Qué observamos en estos valores? Que ya no cambian. Que ya no cambian, que son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Podemos considerar que mi reacción ya llegó a un punto en el que su concentración tiene un equilibrio. Es decir, que podríamos interpretarlo como que ya terminó de reaccionar. Entonces, como ya no cambia, se le conoce a partir de aquí que es el tiempo infinito y esta es su propiedad infinita. Quiere decir que si yo sigo midiendo todo el tiempo, mucho tiempo, este valor, ya no va a cambiar, ¿sí? Porque ya no hay reacción. Y este momento se le conoce como la propiedad a tiempo infinito. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, profesora. Sí. Ok, gracias. Entonces, lo que quiere decir que yo voy a ver mi tabla de valores que yo obtuve y donde vea que ya no va a cambiar, pues ya es la propiedad a tiempo infinito. Sí, eso es lo que quiere decir. Entonces, aquí, ¿qué operación tengo que hacer? Por ejemplo, vamos a seguir en el caso de absorbancia. Absorbancia a tiempo cero menos la absorbancia que ya no cambió entre la absorbancia que va cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, aquí les mostré a un tiempo, a otro tiempo, a otro tiempo. Este es el factor que va a ir cambiando. Este se va a quedar constante, este se va a quedar constante porque al tiempo inicial pues es la misma, ya nunca va a cambiar. Esta igual, esta es la única que va a ir cambiando en los diferentes puntos de mi experimento. Y esta vuelve a ser infinita, entonces tampoco cambia. Esa es la única que voy cambiando. Y después que haga toda esta operación a todos los puntos, bueno, le puedo ir sacando el logaritmo y ya voy a tener mis valores para hacer una gráfica de qué, de todo esto contra tiempo. Y ahora sí puedo conocer mi constante y la R que sea más grande, esa es la que, acuérdense que sea cercana a 1.
es la que me va a definir qué orden es. Yo comparo orden 1 con orden 2. Y el orden 2 pues no tiene logaritmo, ¿sí? Y acomoda diferente esta parte. Ajá. Y hago una gráfica y obtengo cuál de estas dos tiene la mayor R. Y ese es el orden de reacción. Si yo estoy midiendo el producto P, entonces si lo que yo estoy midiendo es la propiedad con mi producto P, yo tengo que usar esta ecuación. Vean cómo se invierte, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en función del producto. Si yo utilizo esta y lo que estoy midiendo en función del producto, todo me va a dar cero, me va a dar una curva bien rara. Entonces, por eso yo tengo que utilizar de acuerdo a lo que yo esté midiendo en cada caso, ¿sí? Entonces, la ecuación de velocidad para cualquier reacción química debe determinarse de forma experimental, lo que lleva a errores inherentes a la experimentación, por el método empleado, el instrumento y el observador. ¿Esto qué quiere decir? Aquí yo a propósito les puse que la absorbancia yo la había iniciado al 1 minuto, pero eso es mentira. Yo tengo que tener mi valor inicial, que sea cero, a tiempo cero. ¿En cuánta absorbancia tenía a tiempo cero? Yo en lo que estoy preparando todo, abro la tapita del espectro, meto mi celda, ya no fue tiempo cero, ya pasaron al menos 5 segundos. Y en lo que se me ajusta el espectro, y que si alguien ya lo pegó, y que si ya me empezó mal, entonces yo voy a tener un problema en la medición. Por lo tanto, yo tengo que hacer un ajuste en mi curva. Por ejemplo, vamos a suponer que yo esté midiendo absorbancia contra el tiempo. Este es mi tiempo cero. Pero yo como me tardé en el experimento de que no le metiste, que tú me dijiste, que no le tomaste, que no prendiste el cronómetro, vamos a suponer que mi primera medición sea los tiempos. Y yo voy a tener una gráfica a partir de aquí, ¿sí? Y aquí pues ya se mantiene constante. ¿Qué puedo hacer para conocer mi absorbancia a tiempo cero? Yo necesito este punto para poder medir aquí, porque me dice que es la propiedad a tiempo cero. Y yo ya mi primera medición la hice en 3. ¿Y ahora qué voy a hacer con este punto? ¿Qué creen que tenga que hacer? ¿Qué se les ocurre? Eso es matemáticas, ¿eh? No es cinética. Para que yo pueda conocer este punto. A ver, se los voy a poner más entendible. Bueno, está entendible, pero a lo mejor es más fácil así. Esos son mis puntos de medición en cada intervalo de tiempo, que fue a los 3 minutos. Pero yo quiero a los 0 minutos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se le llama esto para que yo pueda medir el tiempo cero? Díganlo sin miedo. No pasa nada. Era extrapolación. Ajá. ¿Y cómo lo hago? Ay, ¿cómo lo puedo hacer? Yo quiero conocer esto. Pues van a decir bien fácil, ¿no? Y lo hago así. Ajá. Aquí tendríamos que recurrir a nuestros conocimientos matemáticos de esto. A eso se le llama que hay que hacer un ajuste. Un ajuste de mi curva. Por ejemplo, en Excel yo puedo decir, buscar un polinomio que se ajuste a mi curva, ¿sí? Por ejemplo, vamos a probar un polinomio de orden 2. Yo puedo probar ese polinomio y ver su R. Y ya, me va a dibujar una línea. ¿Se ajusta a mis puntos? ¿Cuántos puntos me faltó tocar?
3. Y entonces esta R, ay, ¿qué pasa? Esa R que yo tengo ahí, si yo tengo esa gráfica, pues me va a salir bien rara, ¿no? Me va a salir como de punto 8. Que no se ajusta bien. Los voy a intentar con otro polinomio. Puedo intentar con un polinomio de 3. Y ¿qué creen? Que sí se ajustó. Y esto me da punto 9. Ok, entonces yo ya tuve un polinomio. Para ajustar aquí, ¿qué creen que tenga que hacer con mi polinomio de grado 3? Tendría que ser x cuadrada más x y más algo, ¿no? Y es igual a esto. En x, ¿qué tengo? Mi tiempo. Y aquí tengo un polinomio que tiene x. Y yo quiero conocer a tiempo, en y voy a tener la absorbancia. A tiempo cero, ¿qué absorbancia tengo? ¿Qué tengo que hacer en las x? Pues sustituir el tiempo cero, ¿no? Pues pongo 0, 0, y todo esto se me va a cancelar, ¿no? Y el valor de la absorbancia va a ser el que me quede acá, independiente. Y entonces yo ya voy a conocer mi absorbancia a tiempo cero. Y ya voy a tener mis datos completos. Eso es lo que hay que hacer en los experimentos. Que siempre yo requiera este tiempo cero y no lo pueda medir, tengo que hacer este ajuste. ¿Sí más o menos queda claro? Sí, pero sí. Ok, perfecto. Todo esto y sí. Bueno, eso es lo que dice esta parte. Y luego dice, bueno, lo tengo que hacer por el método que yo empleé, el instrumento y el observador. Estos 3 errores son los que me llevan a que no puedo medirlo a un tiempo cero, sino que siempre empiezo un poco desfasado, ¿sí? Porque pues finalmente somos humanos y se nos va algo siempre. Dice, la aplicación de un ajuste estadístico no observables, como se ha reportado en otros artículos, sobre la pertinencia de ajustar datos experimentales, es lo que acabamos de explicar. Tiene como objetivo obtener los resultados más cercanos a los esperados, ¿sí? Si yo no utilizo el tiempo cero, me puedo alejar un poquito y puedo decir que algo que es de orden 1 es de orden 2. Entonces, por eso es necesario ajustar. Y bueno, esto es lo que se refiere a lo que son las lambdas. Lambda infinito es la absorbancia que ya no cambia. Lambda a 0 es la absorbancia al inicio o la propiedad. Lambda es la absorbancia que se va cambiando con el tiempo y esta es la concentración inicial de una reacción, si es que la tenemos, ¿no? Si no, pues ya no es necesario tener este dato. Seguimos. Bueno, habíamos visto que algunos de los métodos químicos podría ser la medición del pH. El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución. El pH indica la concentración de iones de hidrógeno presentes en determinadas disoluciones. La sigla significa potencial de hidrógeno o potencial de hidrogenoides. Ese término fue acuñado por un bioquímico, quien definió como el opuesto al logaritmo del base 10 o logaritmo negativo de la actividad de los iones hidrógeno. Esto es nada más la expresión de la fórmula. El pH es igual a menos logaritmo de la concentración de los iones hidróneo. Y bueno, también yo puedo utilizar determinaciones de volumetría o gravimetría. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de métodos? Que son reacciones lentas y pues yo tengo que detener la reacción para estar midiendo. Y en esa cosa de estar deteniendo yo puedo tener estas cosas. Cambio de temperatura, ahí hay un agente catalítico que me puede estar interfiriendo, dilución de la solución de reacción sin que me dé cuenta, o en el momento que estoy deteniendo la reacción puede haber un aislamiento de un reactivo, ¿sí? En el caso de nuestras prácticas, pues nada más medimos el pH y no afectamos tanto estas limitaciones, ¿sí? Ahora, pues esto se los había puesto para recordar el método integral. Estas son las ecuaciones del método integral. Recuerden que nuestra pendiente es la constante,
Ajá, y esto es lo que va graficado en Y, la concentración de A, el logaritmo de A y 1 sobre B. Eso es lo que va cambiando con respecto a tiempo. Esta cebolita la pongo para que no se nos olvide que esta es la concentración estándar. Siempre esto tenemos que dividirlo entre 1 molar. ¿Por qué? Porque siempre decimos, pues es logaritmo y entonces es adimensional. Ya me siento bien. Te dije que era de 3 días. Voy a continuar porque me sacó el Zoom. Permítanme. Entonces estábamos viendo que ¿ya ven la pantalla? Ya, profesor. Ya. Yo creo que se trabó un poco mi software. Como que no me lo quiere poner en modo presentación. Pero no me deja mover nada. Bueno, sí la ven, sí la alcanzan a ver así, sin necesidad de ponerla en pantalla grande. Sí, profesor. Gracias. Bueno, entonces estamos diciendo que en el método integral, que esta parte se considera como concentración estándar, que es igual a 1 molar. Por eso a veces decimos cuando aplicamos el logaritmo que es adimensional, ¿sí? Pero no es correcto, sino que siempre lo que hacemos es dividir en concentración molar, que es 1 molar, y ya se nos van las unidades. Pero pues por decirlo de alguna forma, por flojera, pues ya luego ni escribimos esto y decimos es adimensional. Pero es por esta razón, por eso lo anoté para no olvidarlo y porque en arrenios es necesario acordarnos de esta concentración molar por las unidades, ¿sí? Y bueno, para este orden 2, pues graficamos 1 sobre la concentración con respecto al tiempo. Recuerden que siempre en X va a ir el tiempo. Y nuestra pendiente es K. Aquí les pongo A para considerar si tenemos algún coeficiente, ¿sí? Por eso siempre se pone este valor, ¿sí? Si no tenemos, si el coeficiente estequiométrico es 1, pues no afecta nada a nuestra constante. Bueno, entonces vamos a ahora lo que son los métodos diferenciales. El método diferencial consiste, el método diferencial requiere una diferenciación de datos experimentales de concentración y de T. Para obtener una velocidad experimental, la velocidad se compara entonces con la que se obtiene con base en la ecuación de velocidad. Eso lo dice Smith. En resumen, esto quiere decir que vamos a utilizar el método, la ecuación sin integrar. Ajá. En el caso pasado, pues tuvimos que hacer toda la talacha para integrar la reacción, la ecuación. En este caso, no necesitamos integrar para utilizar este método, por eso se le llama método diferencial, ¿sí? Entonces, es que esta sí casi está muy chiquita. Permítanme, voy a dejar de compartir. Solucionamos un poco esto.
Entonces, aquí hablamos vamos a empezar con dentro de los diferenciales, hay varios métodos, ajá, y es depende del tratamiento que le demos a nuestros valores. Por ejemplo, existe el método de la rapidez inicial. ¿Por qué se llama rapidez inicial? Bueno, pues si me está diciendo que es inicial, quiere decir que tengo que considerar los valores iniciales. Ajá. Entonces dice, es utilizado a menudo en reacciones catalizadas, sobre todo en catálisis heterogénea, donde el mecanismo cambia durante la reacción. Por eso es necesario hacerlo al principio. Se usa en reacciones con ecuación cinética de tal forma que la podemos expresar así. O sea que lo único que estoy cambiando aquí, que en mi R le estoy poniendo un signo de O. No. Esto quiere decir que es una rapidez inicial, por la constante, por la concentración. Lo único que cambia es esto, ¿sí? Esa es mi ley de rapidez para una reacción que tengo C que me da D, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo dos reactivos, yo puedo escribirla así. Lo único que cambia es esto y no va a pasar nada. Ajá. Ahora, yo puedo escribir esto en su forma logarítmica, con propiedades de logaritmo